Buenos días, hermanos. Feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Buenos días a los amigos que nos ven a través de las plataformas en nuestras redes sociales. También para ellos, feliz sábado. Esperamos que la gracia del Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Y que el mensaje que el Señor tiene para nosotros en la mañana de hoy realmente impresione nuestras vidas, pero también nos lleve a salvación. Como predicador, aprendí a través del doctor Araujo de tener un banco de ideas homiléticas. Y yo cualquier cosita que veo que me llame la atención, la anoto, la escribo, porque se puede transformar en un sermón en un futuro. Aunque ustedes no lo crean, hasta un anuncio que veo en la calle, a veces lo anoto, porque yo digo, esto me va a servir en algún momento para un sermón. Pero ese banco se vio alterado y la idea que tengo hoy aquí homilética para trabajar el sermón, Dios me la dio a mí, porque a mí me hace falta y yo sé que a cada uno de ustedes también. ¿Has enfrentado la muerte en algún momento? ¿La has visto cara a cara? Si le preguntamos a Fredison estas dos preguntas, Fredison, ¿dónde tú estás? ¿Has enfrentado la muerte en algún momento? ¿La has visto cara a cara? Yo creo que cada uno de nosotros de alguna forma u otra ha enfrentado la muerte en su vida. En julio del 2018, Ángela Hernández, Fredison, escucha esto que se parece mucho a tu historia, conducía cerca de la Big Sur por la autopista número 1 que te lleva al sur de California, cuando un animalito iba a cruzar la carretera y Ángela, tratando de esquivar el animalito y no matarlo, sucede que su carro pierde el control y ella cae de la carretera por un acantilado de cerca de 60 metros de altura. Joe, tú eres experto en matemática. ¿Cuántos pies son 60 metros? 180 pies. Estamos queriendo decir que aquellos que han ido a Punta Borinquen y se han parado allá abajo en la playa, ven que ahí hay un acantilado, una piedra gigantesca. ¿Cuánto la han visto? Está alta, ¿verdad? Eso tiene cerca de 100 pies. Y si hablamos de 180 pies, estamos hablando de casi el doble de lo que nosotros vemos allí en Punta Borinquen, en Aguadilla, cuando estamos en la playa. Ella cae de ese acantilado y cuando cayó tenía hemorragia cerebral, costillas fracturadas, clavículas rotas, los vasos sanguíneos de ambos ojos estaban rotos, tenía un pulmón colapsado, pero no murió. Estaba luchando por su vida, viendo a la muerte cara a cara. Ella encuentra un objeto en su auto, logra romper el cristal, sale del auto, no sé cómo, con toda esta fractura y todas estas cosas que tiene, sale del auto, trata de arrastrarse hasta la arena, y una vez llega allí a la arena, su cuerpo desfalleció. Al rato ella nuevamente despierta, siente que las olas están golpeando sus pies. Ahora ella está descalza, no siente sus zapatos. Comienza a arrastrarse tratando de sobrevivir. Ve un canto de manga del auto, la coge porque tenía sed y de unos musgos comienza entonces a sacar agua para tomar. Y poco a poco se fue moviendo y moviendo y moviendo. Desde allá abajo veía la autopista
gritaba a ver si alguien la podía escuchar, pero nadie la escuchaba. Y a este paso de tratar de caminar, de que alguien la viera, pasaron 7 largos días ella luchando con la muerte. No es hasta que un grupo de turistas que va a pescar se topan con el jeep que está allá abajo, ven que no hay un cuerpo, así que comienzan a buscar por toda la playa y se topan con una Ángela totalmente destruida físicamente, pero aún con vida. ¿Saben? La Biblia nos narra diferentes tipos de historias de personas que, al igual que Fredison, como muchos de nosotros, se ha topado con la muerte cara a cara. Es más, la Biblia habla de historias de personas que tuvieron que enfrentar la muerte. Pero hay una historia que me llama mucho la atención, que podemos encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 13, versículos 20 al 21, que cuando la leí me voló la cabeza. Yo no sé si tú te has topado con algún texto bíblico que te impresione, que te llame la atención, pero este es uno de esos textos bíblicos que cuando tú lo lees te vuela la cabeza. La palabra de Dios nos dice en Segunda de Reyes capítulo 13, versículos 20 al 21. Después Eliseo murió y fue enterrado. Pero un grupo de saqueadores moabitas solían invadir el país en cada primavera. Cierta vez, mientras unos israelitas enterraban a un hombre, divisaron la banda de saqueadores. Entonces, en apuro, arrojaron el cuerpo en la tumba, sin darse cuenta que estaba el cuerpo siendo arrojado ¿en qué tumba? En la tumba de Eliseo, y huyeron. Pero cuando el cuerpo del muerto tocó los huesos de Eliseo, el muerto resucitó y de un salto se puso de pie. Interesante, ¿verdad? Dígame si no es una historia que te vuela la cabeza. Dígame si no es una historia que te impresiona. Dígame si no es una historia que llama la atención. Dígame si no es una historia que vale la pena estudiar, meditar, hablar, contar, predicar. Es una historia sumamente interesante que cada uno de nosotros tal vez al leerla dice, ¡wow! Pero esta historia tiene un montón de conceptos que es bien importante que nosotros entendamos. El primer concepto que nos trae la historia es el concepto de la pérdida. Y es que todos nosotros en algún momento dado de nuestra vida tenemos que enfrentar la pérdida. Y mira que estoy utilizando el término pérdida y no ¿qué cosa? No muerte. He aprendido con el tiempo que tanto la muerte como la pérdida de otras cosas es lo mismo, y dentro de la psicología y la consejería se trabaja de la misma forma. Cuando damos los seminarios a los capellanes de tanatología y duelo, le mencionamos que el dolor a la muerte en una persona puede ser tan fuerte como el mismo dolor de otra cuando le chocan el carro. Te dirás, ¿qué? Sí. Ambos están teniendo la misma pérdida y ambos necesitan la misma terapia. Porque cuando se quiere algo, o se aprecia algo, o se valora algo, cuando lo pierdes, ¿qué sucede en la vida del ser humano? Le es difícil soltarlo. La palabra de Dios nos está diciendo que estos hombres perdieron a un ser querido, perdieron tal vez a un amigo, iban sufriendo lo que es el proceso de pérdida.
Y nosotros en algún momento de nuestra vida, como dije anteriormente, hemos enfrentado la pérdida o tal vez estamos enfrentando en este momento algún tipo de pérdida. Y es bien importante que nosotros entendamos que en Juan capítulo 11 se nos habla sobre cómo enfrentamos la pérdida cada uno de los cristianos o cada uno de aquellos que decimos seguir a Dios. Cuando enfrentamos la pérdida, es importante que nosotros entendamos que Juan capítulo 11 nos dice que las pérdidas, ya sean de salud, ya sean por causa de muerte o por cualquier otra, suceden en nuestra vida para que el nombre de Dios sea glorificado. Eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando él se enteró que su mejor amigo, Lázaro, estaba enfermo. Estaba enfermo de gravedad. Estaba enfermo porque iba a morir. Tal vez es algo difícil de entender. En especial cuando estamos pasando por el proceso difícil. Pero si hay algo que yo le digo a cada cristiano que enfrenta el proceso de pérdida. Cada vez que le digo a un hijo de Dios, cuando está pasando algún familiar o él por alguna enfermedad sumamente grave, no te olvides que el nombre de Dios será glorificado. No sé de qué forma, no sé cómo lo hará, no sé cuál es el propósito, pero que el nombre de Dios será glorificado. De eso no podemos tener duda. Es importante que nosotros entendamos que cuando enfrentamos la pérdida, la única solución a ella es Cristo Jesús. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, lo identificó rápido como el Mesías y dijo: he ahí qué cosa, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Marta vio a Jesús que llegó a su casa una vez su hermano estuvo muerto, ¿qué fue lo que dijo? Si tan solo tú hubieses estado aquí, mi hermano, ¿qué cosa? En otras palabras, ella sabía que la solución estaba en ¿quién? ¿Sabemos nosotros que la solución a nuestras pérdidas está en Cristo Jesús? Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué cosa? Vivirá. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Ahí entonces Jesús le hace la pregunta a Marta: ¿lo crees? ¿Creemos nosotros que Jesús es la solución a la pérdida? Cuando enfrentamos la pérdida es importante que también entendamos una tercera cosa o un tercer concepto. Y es que cuando enfrentamos la pérdida, hay piedras que necesitan ser movidas. En Juan capítulo 11, cuando el amigo de Jesús muere, y Jesús va a la tumba, hay un obstáculo para poder entrar a la tumba. ¿Y qué es? Una enorme piedra. Y tal vez en nuestra vida hayan piedras que necesitan ser movidas. Lo interesante es que cuando hay piedras que necesitan ser movidas en nuestra vida, la palabra de Dios nos dice que hay piedras que le toca mover a Dios, pero hay piedras que nos toca mover a nosotros mismos. Y es que Dios, cuando trabaja, trabaja siempre en relación con el ser humano. Si Dios quiere hacer un milagro en tu vida, Él quiere también que el ser humano se envuelva en el proceso de ese milagro. Ya sea que tú seas el que muevas la piedra o venga alguien a tu lado y te mueva esa piedra. Pero las piedras necesitan ser movidas. Es por eso que Jesús dijo: corran la piedra.
Es por eso que Jesús nos dice en esta mañana, es necesario que esa piedra de tu vida necesita ser movida. Así que muevan esa piedra. Necesitamos que las piedras de la vida de cada uno de nosotros se muevan. Porque Cristo Jesús quiere hacer un milagro. Cristo Jesús quiere entrar en nuestras vidas. Él quiere transformar nuestras vidas. Él quiere que todos vean lo grande que es, lo poderoso que Él es y la obra grandiosa que Él va a hacer. Pero en el proceso de la pérdida tampoco podemos olvidar como cuarto concepto de que a pesar que nosotros oremos y sintamos que Él no habla, Dios escucha y aún trabaja. Es por eso que cuando muere su amigo, Jesús dice, ¿qué cosa? Frente a la tumba de su amigo, Él dice, Padre, te doy gracias, porque tú siempre me oyes. ¿Estás pasando por alguna situación donde has enfrentado la pérdida? Hoy el Señor Jesús dice, Padre, te doy gracias porque tú escuchas al hermano Troche, porque tú escuchas a Joe, porque tú escuchas a Wanda, porque tú escuchas a Lizzy, porque tú escuchas a Mateo, porque tú escuchas a Migdalia. Señor, te doy gracias porque tú escuchas a cada uno de los miembros de esta iglesia. Señor, te doy gracias porque tú escuchas a cada uno de aquellos que están a través de las redes sociales. Hermanos, Dios escucha cada una de nuestras oraciones, pero Él no solo la escucha, sino que te dije que aún trabaja en medio de nuestras pérdidas. Estos jóvenes tenían una pérdida. Tal vez no comprendieron estos 4 puntos porque la historia es tan corta que no me deja analizar si ellos los comprendieron o no lo comprendieron. Solo me dice que cuando vieron unos ladrones, ellos lanzaron el cuerpo. No sé si dentro de una cueva, que era lo común en aquel momento, o de una fosa como lo hacemos hoy día. Pero ellos lanzan el cuerpo, se van corriendo porque temen por sus vidas y se olvidan de que su ser querido está allí. Porque para ellos primero era su vida que terminar el proceso de enterrar a su ser querido. La historia nos dice que allí en aquella tumba había sido enterrado ¿quién? El profeta Eliseo. El profeta Eliseo tal vez es el personaje más importante, y no lo había visto así, en todo el Antiguo Testamento. Su nombre significa Dios escucha, Dios provee, Dios salva. Pero algo que me llama mucho la atención de Eliseo es que luego del Señor Jesucristo, el personaje que más milagros hace en todas las Sagradas Escrituras es él. No es Elías, no es Moisés, no es Daniel. El personaje que más milagros realiza en todo el Antiguo Testamento y en toda la Biblia, luego del Señor Jesucristo, ¿quién es? Eliseo. Y todos nosotros conocemos la historia de Eliseo, un hombre que es un campesino, un hombre que está retirado allá, bregando con animales, está arando el suelo y se le acerca el profeta Elías y le hace un llamado a que lo siga, un llamado para que sea profeta, un llamado para que sea el siervo de Dios. Eliseo acepta el llamado y comparte con Elías por un tiempo. Aprende de Elías, aprende cuán estrecha era la relación de Dios con Elías. Pero antes de marcharse al cielo, Elías le hace una pregunta muy importante a Eliseo. Una pregunta muy semejante a la que Dios le hizo a Salomón. A Salomón se le preguntó ¿qué cosa?
pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Elías, sabiendo que ahora va a ascender al cielo, que va a estar delante de la presencia del Padre, le dice entonces Eliseo: ¿qué cosa yo te puedo dar una vez yo me vaya? Si hoy se nos preguntara a nosotros, ¿qué te puedo dar a ti? ¿Qué pediríamos? El texto nos dice que Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías. Y este concepto es muy debatido dentro de la teología, porque el pedir una doble porción, la mayoría de los teólogos creía, o está en disputa, que se refiere a una doble porción ¿de qué cosa? Del espíritu. Pero la realidad es que esa frase, una doble porción, tiene que ver más con otra cosa que con una doble porción del espíritu. Cuando en la antigüedad se pedía una doble porción, era porque eras primogénito, ¿cierto o falso? Cuando el padre moría e iba a repartir su riqueza o iba a repartir lo que tenía, la doble porción se le daba ¿a quién? Al primogénito. Y luego se repartía a los demás. No es que los demás se quedaban sin nada porque todo se le daba al primogénito, no. Se le daba el doble de los demás al primogénito. La palabra de Dios nos dice en los textos proféticos que Israel era el primogénito de la creación de Dios. Pero no solamente Israel, sino que el Nuevo Testamento también nos habla que Jesús es ¿qué cosa? El primogénito de Dios. Por lo tanto, muchos teólogos nos dicen o llegan también a la conclusión que cuando él pide ser el primogénito, lo que busca es ser reconocido de la misma forma que Elías fue reconocido. Quería que todo el mundo supiera que el heredero al trono profético era él. Era que todo el mundo supiera que él iba a seguir, que iba a continuar con el ministerio. Pero por cosas de la vida también se le otorgó ¿qué cosa? Una doble porción del espíritu. A diferencia de Elías, Eliseo vivía con la gente. Elías, la palabra de Dios nos dice que vivía ya retirado en el campo. Eliseo vivió un tiempo en el campo, pero se cansó del campo y se fue a vivir a la ciudad. Se fue a compartir con la gente, a preocuparse por las necesidades de la gente, a suplir las necesidades de la gente, a ayudar a la gente. El vivir en la ciudad lo ayudó a erradicar el culto a Baal, lo ayudó a aconsejar a los reyes, le ayudó a mostrar interés en la gente. Supervisó y ayudó al crecimiento de la escuela de los profetas. Ayudó a que la vida espiritual de la nación volviera a crecer. Era solícito a las necesidades de todo el mundo. Resucitó muertos. Alimentó gente que no tenía que comer. Un hacha que se hundió. ¿Cuántos se acuerdan de la historia? Tiró una ramita y ¿qué sucedió con el hacha? Eliseo era un hombre conforme al corazón de Dios. Eliseo era un hombre que tenía el poder de Dios. Es por eso que cuando unos jóvenes comenzaron a burlarse de él, ¿qué sucedió? La historia nos dice que vinieron unos animales y atacaron a esos jóvenes y los mataron a todos. Porque Eliseo era la niña de los ojos de Dios. Tal como tú y yo lo somos también. Dios muestra interés en cada uno de nosotros. Eliseo endulzó aguas amargas.
Eliseo vio los ángeles de Dios que luchaban y peleaban en defensa del pueblo. Eliseo sanó a leprosos. Pero su obra en un momento dado tuvo un fin. Y el pueblo tuvo que enfrentar la pérdida del profeta. Lo lloraron, sufrieron. Tal vez se olvidaron que el profeta ya había muerto, cuando la historia en cuestión que narramos al principio sucede. ¿Y por qué digo que se olvidaron? Porque la palabra de Dios nos dice que el individuo que muere choca con los huesos ¿de quién? De Eliseo. Por lo tanto, si choca con los huesos de Eliseo, es porque ya no hay carne, ya no hay nada más allí, y el proceso de descomposición estaba a punto de terminar. Lo único que faltaba era que esos huesos se volvieran polvo. Y el proceso de descomposición de un cuerpo se tarda. Se tarda mucho, mis hermanos. Hoy día más que antes. Porque queremos aferrarnos tanto y tanto a la vida que hoy día cuando embalsaman los cuerpos le echan tanto químico y las cajas de muertos están diseñadas para preservar al muerto ¿por cuánto? Antes tú en una caja de muertos ponías a alguien y a los 2 años ¿qué sucedía? Ya tú encontrabas los huesos. Hoy día pasan 10 años y como la caja preserva el cuerpo, más los químicos que le echaron, a los 10 años todavía hay cuerpos que todavía están enteros, allí intactos. Pero ese no es el caso aquí. El caso nos dice que pasó un largo tiempo. El cuerpo de Eliseo, ¿qué sucedió? Se descompuso por completo. Solo quedaban los huesos y estaban allí enterrados. Mis hermanos, esta historia es tan fascinante y tan difícil de creer que yo doy gloria a Dios, porque las cosas difíciles para el hombre son posibles para Dios. Las cosas difíciles que puedan estar afectando tu vida son posibles para Dios. Las cosas que el mundo tal vez no pueda entender son posibles para Dios. La palabra de Dios nos dice que cuando estos hombres lanzan el cuerpo, y el cuerpo toca los huesos de Eliseo, el cerebro del muerto comenzó a funcionar. Y le envía un mensaje al corazón. Y el corazón comienza a bombardear. Y las células del cuerpo de aquel hombre comienzan a tener vida. Los pulmones se llenan de aire. Y el hombre se levanta, da un salto, ha resucitado. Este milagro no muchos lo vieron. Es más, según el texto bíblico, solo estaba el hombre y los huesos. Porque hay milagros que ocurren en público, pero hay milagros que ocurren en la soledad. ¿Te has enfrentado a la muerte en algún momento? Fue la pregunta que hice al comienzo de este tema. ¿Te estás enfrentando tal vez la muerte en este preciso momento? El Salmo número 23, versículo número 4. El rey David fue experto en enfrentar la muerte en muchas ocasiones y él en el Salmo 23, versículo 4, él dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no he de temer. Si tengo que enfrentar la muerte, no he de temer. Si tengo que ver la muerte cara a cara, no he de temer. Si alguien ha muerto o si algo ha muerto,
no he de temer, porque Jehová me acompaña siempre. El texto dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú Jehová, porque tú Dios soberano, estás conmigo. Pero me encanta porque el texto no queda allí, dice después, tu vara y tu cayado me dan aliento. ¿Estás necesitado de aliento en esta mañana? ¿Estás necesitado de que cosas resuciten en tu vida porque han muerto? ¿Estás necesitado que tal vez el Espíritu de Dios pueda hacer un milagro en tu vida como la hizo con aquel hombre? ¿Estás dejando que el Espíritu de Dios transforme tu vida? La historia de este hombre y Eliseo no es una historia que debe de ser mencionada por un momento y pasada por alto. Debe ser una historia que nosotros contemos a otros, porque cada persona necesita reconocer que tenemos un Dios maravilloso. Cada persona necesita entender que el Dios al que le servimos, lo que muere, tiene vida. Es por eso que él le dijo a Marta, si crees, aunque esté muerto, vivirá. Hoy Dios quiere traer vida a tu vida. Hoy Dios quiere hacer milagros en tu vida. Hoy Dios quiere resucitar cosas muertas en tu vida. Hoy Él quiere que el Espíritu de Dios mueva tu vida y haga el milagro que tantos necesitas. Así que tu cabeza en alto, alaba el nombre de Dios, reconoce que Dios está contigo, porque el que comenzó la buena obra, de seguro la terminará. El Señor les bendiga.